Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a esta grabación para la comunidad Mastermind. Mi nombre es José Luis Merino. Les agradezco mucho que se hayan conectado, por supuesto, para ver este interesante video, el cual vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Prácticamente nos encontramos ya rebasando la primera quincena de este 2025. Realmente es increíble. Hace no muchas semanas estuvimos en una reunión presencial, por supuesto, en las instalaciones de la Colonia Narvarte, en nuestra primera reunión Mastermind de este año, donde todos y cada uno de nosotros definimos algunos objetivos personales, objetivos colectivos para el grupo, para la organización que estamos desarrollando, y por supuesto, somos desde luego una institución, por supuesto, con un valor social muy importante. El valor social radica en que mejorando nosotros vamos a mejorar nuestra comunidad. Obviamente, por supuesto, tenemos que aportar algo muy, muy importante para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. En el ámbito de que si somos mejores nosotros, nuestra comunidad va a mejorar necesariamente al poner nuestro granito de arena. Por supuesto, esta comunidad tiene como finalidad, desde luego, el mejoramiento personal, la riqueza, la prosperidad en todos los aspectos, la unión, por supuesto, el cariño, el amor entre todos y cada uno de nosotros, para lograr los objetivos de todos y cada uno de nosotros y mejorar los objetivos de la comunidad en un conjunto. Bueno, habíamos comentado en algunas ocasiones anteriores que vamos a tener la oportunidad de transmitir para ustedes algún video una o dos veces al mes. Ojalá pudiéramos hacerlo más, pero a veces el trabajo de cada uno de nosotros no nos lo va a permitir, donde platicaremos algunos temas interesantes, donde me gustaría que interactuáramos todos nosotros hablando sobre nuestros conocimientos, habilidades, destrezas y sobre todo la experiencia, que es un elemento sumamente valioso que podemos compartir en nosotros para que en nuestras actividades personales podamos mejorar cada vez más, por supuesto. Bien, hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a una conferencia en la ciudad de Orlando, Florida, con un motivador inglés que se conoce con el nombre de Simon Sinek. Simon Sinek es un motivador, escritor y filósofo inglés nacido en Wimbledon, Inglaterra, el cual ha desarrollado algunas teorías económicas interesantes. Sin embargo, una teoría muy interesante que a mí realmente me ha apasionado desde que la escuché en aquella conferencia en Orlando fue la teoría del círculo de oro de Simon Sinek. Esto es muy importante, ¿verdad? Sí, porque desde luego en algunas ocasiones cuando presentamos nuestros productos o servicios a nuestros clientes, desde luego cuando platicamos con nuestros proveedores, en algunas ocasiones no presentamos de manera correcta qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y este concepto del círculo de oro se me hace realmente muy, muy interesante. Para hablar de esto, como un preámbulo, necesito hablar de lo que se llama los tres cerebros que tenemos como seres humanos. Y realmente el ser humano no tiene solamente un cerebro como lo conocemos, sino que tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro que es la corteza cerebral, que es la parte, digamos, más desarrollada de nuestro sistema nervioso central. Es la parte lógico-matemática, la parte, por supuesto, desde luego que toma las decisiones desde el punto de vista cognitivo por inteligencia, no por emociones. Es la parte más desarrollada, que es la corteza cerebral, lo cual se dice que nos hace ser humanos respecto a otro tipo de seres, aunque no estoy totalmente de acuerdo porque hay otros elementos de gran importancia que nos conforman como seres humanos. Sin embargo, esta parte, la parte más desarrollada del cerebro, que es la corteza cerebral, desde luego es la parte lógico-matemática cognitiva que también se encarga del lenguaje. Una de las funciones principales del cerebro, ¿verdad? Es el diálogo del cerebro consigo mismo, el pensamiento. Esto se realiza precisamente en esta corteza cerebral, la corteza más desarrollada. Sin embargo, también en una parte más interna de nuestros cerebros tenemos otro cerebro que se conoce con el nombre de cerebro límbico, que es el centro de las emociones, el cual está compuesto por otros elementos anatómicos funcionalmente muy diferentes, aunque están relacionados con la corteza, obviamente de manera muy interactiva, como son, por ejemplo, el hipotálamo y la amígdala, ¿verdad? No me refiero a las amígdalas que tenemos en la garganta cuando nos operan de las amígdalas, sino una estructura que se llama amígdala en el cerebro, la cual se encarga, es un centro de emociones, es un gatillo de emociones muy, muy importante que tenemos en nuestro sistema nervioso central, pero una parte más profunda. Es donde se presenta la famosa inteligencia emocional, no la inteligencia cognitiva, lógico, obviamente, que mencionábamos hace un momento, lógico-matemática, pero sí la inteligencia emocional, que es sumamente importante para la supervivencia del ser humano. Sin embargo, dicho sea de paso, es muy importante mencionar que esta zona límbica es el centro de las emociones, pero también es el área del subconsciente. El subconsciente guía todos y cada uno de nuestros actos en un altísimo porcentaje. De hecho, se menciona que más del 90% de las decisiones que tomamos en la compra de un producto están basadas básicamente en el centro de las emociones y no en la corteza cognitiva. No en la corteza, obviamente, de que nos habla de la inteligencia, sino en las emociones fundamentalmente. Y en la parte más interna
Muy pegadito prácticamente a la base del cerebro, se encuentra el cerebro reptiliano, que digamos es la porción más primitiva de nuestro sistema nervioso central, que hemos heredado tanto de los dinosaurios y de las aves y de los reptiles en términos generales. Este cerebro reptiliano es sumamente primitivo, ¿verdad? No piensa, no tiene lenguaje, no tiene emociones, no tiene sentimientos, pero se dedica obviamente a la supervivencia. Es decir, ¿verdad? Sí, ahí es donde se emergen elementos importantes como son el miedo, que en algunas ocasiones nos llega a paralizar, desde luego afectando otras áreas del cerebro. Desde donde se alberga gran parte del ego en relación con la corteza, por supuesto. Sin embargo, el ego, ¿verdad?, nos hace tener cierta supervivencia, el sentido de supervivencia para que podamos sobrevivir en un mundo en muchas ocasiones que puede llegar a ser bastante agresivo para nosotros. Sin embargo, estos tres cerebros están divididos anatómicamente de esta manera para fines explicativos, pero lógicamente el cerebro funciona como un todo holístico integral. Desde luego existe una interrelación entre estos tres elementos cerebrales en todo momento, por supuesto. Entonces, tenemos que platicar un poquito sobre estos tres cerebros para poder entender un poquito lo que es el círculo de oro de Simon Sinek en las relaciones con los clientes, ¿verdad?, que nos visitan en nuestros negocios. Vamos a tratar de ampliar un poquito más la pantalla para que tengan ustedes una visualización un poquito más clara de lo que quiero platicar. Bien, vamos a ver, vamos a ampliar esto un poquito para que se vea con un poquito de mayor tamaño. Bueno, vamos a hablar un poquito del círculo de oro. ¿Cómo voy a promover mis servicios, verdad? Básicamente vamos a hablar un poquito del sistema de Apple, ¿verdad? Como un parteaguas, desde luego, en este tipo de sistemas. Vamos a hablar del círculo de oro de Simon Sinek. En primer lugar, cuando una persona, ¿verdad?, nos pregunta, digamos, qué es lo que hacemos, por ejemplo, una empresa de computadores nos dice, bueno, pues hacemos computadoras, digamos, que es la parte más externa del círculo. ¿Qué es lo que hace? Computadoras. Bueno, ¿cómo lo haces? Bueno, utilizamos los mejores procesadores, desde luego los más rápidos, desde luego, y tenemos memorias, obviamente, mucho más avanzadas y desarrolladas, por ejemplo, que otras marcas. Y finalmente, ¿por qué lo haces? Bueno, pues porque nos interesa, obviamente, dar al público la mejor opción en computadoras. Digamos que esta es la forma clásica en la cual promovemos un servicio o, por supuesto, nos vendemos nosotros también. Es importante mencionar que incluso para las personas que no les gustan las ventas, todos en todo momento estamos realizando una operación de compraventa o una negociación en todos los aspectos, incluso una negociación personal, un branding personal. Desde luego nos vendemos como persona, como profesionales, y desde luego no se diga más de un producto o un servicio si tenemos una empresa, un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esta es la manera clásica, pero Simon Sinek se dio cuenta que esta manera es la manera incorrecta, obviamente, de promover un producto o un servicio, puesto que esto está, digamos, de cierta manera ligado a cómo funciona el cerebro de manera como lo conocemos, es decir, la corteza hacia afuera, el sistema límbico en medio y adentro, ¿verdad?, tenemos el cerebro reptiliano. Si hacemos una analogía de este círculo con nuestro cerebro, pudiera ser algo muy parecido. Por ejemplo, donde dice what, ¿verdad?, qué es lo que hacemos. Estamos hablando básicamente de lo que entiende nuestra corteza cognitiva. Obviamente el sistema lógico-matemático, nuestra corteza cerebral nos dice, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Y explícame, ¿verdad? La otra parte es, ¿cómo lo haces? Bueno, obviamente estoy utilizando procesadores de alta potencia, de alta gama, de alta velocidad y con un poco consumo de energía. ¿Y por qué lo hacemos? Finalmente lo dejamos muy atrás, muy relegado, pues realmente porque queremos ofrecer al público los mejores productos y servicios. Sin embargo, este sistema realmente no está desencadenando la emoción en el cliente o en la persona, obviamente, que va a realizar la compra de un producto o servicio en un momento dado. El círculo de oro, ¿verdad? Sí, también nos habla de lo siguiente, ¿verdad? Como mencionamos, la parte externa está compuesto en el qué es lo que hago, cómo lo hago, y finalmente al centro es por qué lo hago, ¿no? Sin embargo, esto lo vamos a invertir posteriormente de una manera mucho más adecuada. Si, por ejemplo, tenemos una empresa, ¿verdad?, donde tenemos un equipo de trabajadores, un equipo de colaboradores, en algunas ocasiones, ¿verdad?, no sabemos cómo motivarlos para que, obviamente, digamos, como, pues, no quiero parecer cliché, ¿verdad?, se pongan la camiseta, por supuesto, de la empresa, ¿no? Es decir, que desarrollemos una emoción, por supuesto, en nuestros trabajadores, porque si no cuidamos al empleado, al trabajador, ¿verdad?, él no va a cuidar de nuestros clientes. Eso es algo bien sabido. Si le pides un grupo de trabajadores, por ejemplo, estás trabajando en un astillero, le pides a un grupo de trabajadores que construyen un barco o una barca de madera, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vas a proporcionar? Bueno, pues le vamos a proporcionar lo que tenemos en la diapositiva. Vamos a proporcionar madera, clavos y metal. Claro, tenemos que darle el equipo de trabajo para que ellos, por supuesto, lo hagan, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que le vamos a dar ese tipo de implementos para que trabajen. Número 2, o inciso B, perdón, ¿sí? Hay que darles una remuneración económica por el trabajo realizado, por supuesto. Sin embargo, aquí, ¿qué estamos haciendo? En el inciso número A, estamos incidiendo en la corteza cerebral cognitiva, lógico-matemática, y desde luego con un lenguaje, desde luego, ¿verdad?, qué es lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer.
Sin embargo, en el B estamos dando la remuneración por el trabajo realizado. Aquí estamos afectando fundamentalmente el reptil, el cerebro reptiliano, que es el que nos habla de la supervivencia. Porque si perdón, no cobra obviamente sus ingresos, no va a poder sobrevivir, no va a poder mantener a su familia, se va a morir de hambre. Entonces ahí estamos impactando, por supuesto, al reptil. Sin embargo, el impactar la corteza, impactar el reptil, ¿verdad? No nos está dando un resultado tan favorable. Pero ¿qué les parece si además de esto, que por supuesto es muy importante, le damos al trabajador o a nuestro empleado colaborador un sueño por el cual hacer su trabajo? Eso es muy importante, porque si, por ejemplo, consideramos al trabajador como un elemento fundamental de nuestra empresa, le damos la importancia, lo hacemos que se sienta importante y que se sienta parte de la empresa e incluso que se siente incluso un socio de la empresa en un momento dado, ¿verdad? Vamos a generar que este trabajador se comprometa de una manera más adecuada. ¿Pero por qué? Porque no estamos incidiendo ni en el reptil, ni en la corteza, estamos incidiendo en su centro de las emociones, que es el sistema límbico emocional, que es el centro de las emociones, donde también se aloja, por supuesto, el subconsciente. Esto es un elemento muy, muy importante. Tenemos aquí un ejemplo muy claro de cómo funciona el cerebro. Y como ustedes lo saben, algunos de ustedes lo saben, una de mis pasiones, además de la medicina oftalmológica y la medicina aeroespacial, pues es la aviación en sí. De hecho, tuve la oportunidad de convertirme en piloto privado aviador de ala fija hace algún tiempo, con capacidad para vuelo por instrumentos, al igual que mi hijo. Aquí lo que tenemos, ¿verdad?, es lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando fue la invención del avión, del planeador, del aeroplano, por los hermanos Wright, ¿verdad?, quienes en el año de 1906 levantaron el vuelo en Carolina del Norte, desde luego realizando el primer vuelo tripulado con una aeronave controlada por el ser humano? Hay quien menciona, ¿verdad?, que el pionero fue Santos Dumont en Brasil. Sin embargo, en términos generales, ¿verdad?, sí, para el público en general, para el global, pues fueron los hermanos Wright en Estados Unidos. Si no, aquí tenemos un elemento muy importante en esta diapositiva que quiero que observen. En la parte inferior tenemos una persona muy poco conocida que se llama Samuel Pierpont Langley. Samuel Pierpont Langley, ¿verdad? Sí, era un académico extraordinariamente inteligente de la Universidad de Harvard, el cual tenía como uno de sus objetivos principales realizar el primer vuelo tripulado en una aeronave autopropulsada controlada por el hombre para poder llevarla de un lugar a otro de manera controlada. Para esta época, ya se habían realizado vuelos en globos aerostáticos, por supuesto. Sin embargo, un globo aerostático no es posible controlarlo. Obviamente, de cierta manera, ¿verdad? Sí, se basa básicamente en las corrientes de aire y en muchas ocasiones no podemos tener un control tan adecuado del globo. También ya había planeadores. Sin embargo, los planeadores no son autopropulsados, sino que son propulsados por las corrientes de aire y en algunas ocasiones, dependiendo de las corrientes de aire, no es posible tener un control tan correcto, tan adecuado, o al menos en esa época, con los planeadores de aquel momento que eran tan primitivos, por supuesto. Entonces, el deseo, el sueño de estas personas era realizar un vuelo autopropulsado, por supuesto, para ir de un lugar a otro a voluntad, con un control aerodinámico adecuado y poder controlar la nave a, desde luego, decisión del piloto o de los pilotos que la llevaban. Samuel Pierpont Langley, ¿verdad? De hecho, recibió del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos $50,000 para poder realizar este proyecto. Él tenía acceso a todas las mejores mentes del mundo en aquel momento, todos los cerebros y mentes del mundo estaban, por supuesto, a su disposición. Por dinero no paraba absolutamente y tenía todos los recursos. Sin embargo, él no logró llegar a este objetivo de realizar el primer vuelo autopropulsado en un aeroplano. ¿Por qué? Porque Samuel lo que buscaba, en primer lugar, número uno, era dinero. Buscaba dinero y fama. Básicamente buscaba dinero, fama, hacerse completamente rico con este descubrimiento, con el desarrollo de esta tecnología. Era lo que le importaba a él, nada más. Sin embargo, en la parte superior derecha tenemos a los hermanos Wright, los cuales no tenían ninguna preparación académica formal, realmente apenas se habían concluido la educación básica, y ellos tenían una tienda de bicicletas. Bueno, ¿qué tiene que ver una tienda de bicicletas con el desarrollo de un avión? Entonces lo que hicieron ellos fue desarrollar el primer vuelo autopropulsado en un avión en Carolina del Norte en el año de 1906. Desde luego, y obviamente fueron los pioneros de la aviación, porque ellos no buscaban dinero originalmente, no buscaban la fama y el dinero. Ellos buscaban crear un medio de transporte que cambiaría la vida de toda la humanidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es decir, ellos están buscando un objetivo primordial, un objetivo primario, fundamental, y el dinero viene después. Obviamente el dinero es súper importante para cumplir todos nuestros sueños. Sin embargo, es muy importante mencionar, ¿verdad?, que el dinero es un medio, pero no debe ser el objetivo. El objetivo fundamentalmente es cumplir nuestros sueños. El dinero vendrá como un agregado posterior. Bien. Vamos a hablar un poquito de ejemplo de Apple, de las computadoras Apple, ¿verdad? ¿Sí? Originalmente a otras empresas como en Acer o por ejemplo HP, ¿verdad?, decían lo siguiente: bueno, pues ¿qué es lo que haces? Recordemos el círculo, obviamente, de Simon Sinek. En la parte externa dice qué, después viene cómo y después por qué, ¿no? Entonces la parte externa, que es la que invade únicamente la corteza cognitiva, que es la parte más desarrollada teóricamente, dice, bueno, pues hacemos computadoras muy buenas, ¿no?
Las mejores con los sistemas operativos más modernos están muy bien diseñadas y sencillas. ¿Quieres comprar una? Pues bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero realmente si se dan cuenta, ¿verdad? Esto no está despertando prácticamente ninguna emoción. Estamos tratando de atacar, obviamente, a la corteza cognitiva, la corteza lógico-matemática, e incluso hasta podemos hablar del precio, es súper barata, ¿no? Y entonces mucho más barata que la competencia. Entonces, digamos, muchas empresas piensan que atacando, digamos, la situación del precio, del costo, abaratándolo, o mencionando, digamos, las cualidades técnicas o tecnológicas de un producto, van obviamente y desde luego incidir en las decisiones emocionales de la persona, lo cual no es así. Sí, vamos a hablar nuevamente del círculo, pero que este es, digamos, el círculo original, ¿verdad? Que es que afuera, cómo y por qué. Pero ¿qué tal si invertimos la situación? Si dejamos el por qué afuera, después cómo y finalmente al centro dejamos el qué. Es decir, si invertimos la situación, vamos a incidir en el sistema límbico centro de las emociones de manera muy, muy diferente. El círculo de oro, ¿qué te parece si hacemos esto? Número uno, un sueño por el que luchar. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Es lo primero que debo mostrar al cliente. ¿Por qué lo hago? En segundo lugar, ¿cómo lo hago? Y hasta el final es la visualización del proyecto final. ¿Qué es lo que hago? Es decir, invertir completamente este círculo, desde luego incidiendo de manera inversa. Ese es el ejemplo, por supuesto, del círculo de oro que utilizó Apple en el desarrollo de sus productos tecnológicos, computadoras y actualmente los accesorios. Prácticamente la vida moderna ya no se puede pensar sin este tipo de productos tecnológicos. Un cambio de vida, cambio de paradigmas, por supuesto, gracias a esta empresa, por la visión, obviamente, de este empresario, un visionario en todos los aspectos, que fue Steve Jobs. ¿Qué es lo que hizo Apple innovadora respecto a otras empresas como HP, Acer o Lanix, verdad? Bueno, básicamente, si tenían los mismos recursos, tenían los mismos ingenieros, tenían los mismos recursos tecnológicos, la misma economía, ¿qué es lo que los hizo ser diferentes a ellos? Precisamente eso es ser diferentes a las demás empresas, es decir, la diferencia, ¿verdad? Sí. Bien, Apple dijo esto, vamos a pensar diferente. Este es el primer cambio de paradigma. Es decir, vamos a tener un pensamiento lateral. En otra charla vamos a hablar de lo que es el pensamiento lateral y la creatividad, ¿verdad? Sí, esto es algo muy importante que quiero que platiquemos posteriormente en un libro que se llama, de Edward de Bono, que se llama El pensamiento creativo. Este libro nos habla obviamente sobre el pensamiento lateral, que hablaremos sobre la creatividad en otro momento. Entonces, Apple, ¿verdad? Sí, obviamente apostó a la creatividad y un cambio de paradigmas. En primer lugar, pensar diferente a los demás. Y Apple, ¿verdad? No nos dijo, pues yo hago computadoras, las hago muy buenas, ¿verdad? Y quieres comprar una. No, lo hizo al revés, dice. En Apple nosotros no hacemos computadoras, en primer lugar. En Apple no hacemos computadoras. En Apple, en todo lo que hacemos, pensamos diferente porque creemos que existen otras formas de hacerlo. Hacemos productos prácticos, fáciles de usar, muy bien diseñados. Sencillamente hacemos computadoras geniales. ¿Quieres comprar una? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cómo está incidiendo obviamente en el centro de las emociones, el sistema límbico de una manera totalmente diferente a las otras empresas cuando invertimos los círculos, los anillos circulares, perdón, del círculo de oro de Simon Sinek. Es decir, el por qué lo vamos a dejar afuera. El cómo en medio, ese sigue ahí, ¿verdad? Pero el qué hasta el final, no el que al principio. Es decir, no hago computadoras. No, espérate, yo no hago computadoras. Yo mejoro, obviamente, tu vida. Es muy, muy diferente, ¿no? Penetramos el sistema límbico, centro de las emociones, para incidir, desde luego, en el subconsciente también de las personas, para favorecer, obviamente, la decisión de una compra. Después de ello, mostramos que también lo hacemos, ¿verdad? Ya podemos hablar un poco de detalles técnicos y finalmente decir en pocas palabras qué es lo que hacemos. Hacemos computadoras. Al final, pero no al principio. Bien. Como muchos de ustedes saben, mi área es la medicina oftalmológica, soy médico cirujano oftalmólogo y me dedico, por supuesto, a lo que es, pues, desde luego, cirugía refractiva con láser, catarata, glaucoma, estrabismo y también tenemos servicio de óptica, lentes de contacto y nos dedicamos a la rehabilitación visual. También, por supuesto, a últimas fechas hemos desarrollado un área que se llama terapia visual infantil y aeronáutica para pilotos aviadores, para con ello mejorar la seguridad de las operaciones aéreas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si, por ejemplo, yo hiciera, digamos, el esquema anterior, el esquema antiguo, no el modificado por Sign Signe, me podrían preguntar, bueno, ¿qué es lo que haces? Bueno, el que afuera, lo cual no debe ser. Vendemos anteojos y lentes de contacto con la más alta tecnología. ¿Cómo lo haces? Bueno, nuestros estándares de calidad son muy altos y nuestros materiales los más modernos. Bueno, así lo haces, ¿no? Y finalmente, ¿por qué hasta adentro? ¿Verdad? Porque, bueno, pues porque estamos a la vanguardia de la moda óptica, te esperamos. Este, digamos, eslogan o esta frase o este conjunto de frases, ¿generen ustedes alguna emoción o algún deseo de compra? No lo creo. Sin embargo, ¿qué pasa si hacemos esto? En vez de decir qué es lo que hago, digo por qué al principio. ¿Por qué?
Cuando nos preguntan por qué hacemos lo que hacemos, respondemos porque la función visual y la salud de tus ojos nos apasiona, en primer lugar. ¿Cómo lo hacemos? How? Construimos para ti correcciones óptico-visuales de vanguardia para cambiar tu vida. Y número 3, ¿qué hacemos hasta el final? Hacemos anteojos y lentes de contacto. Atrévete a vivir una nueva experiencia visual con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo este cambio de paradigma, invirtiendo los círculos del círculo de oro de Simon Sinek, obtenemos, por supuesto, un resultado mucho más adecuado, incidiendo en el centro de las emociones y en el subconsciente de la persona? Es importante mencionar lo siguiente: se ha descubierto con este círculo de oro que la gente no compra lo que hacemos, compra el por qué lo hacemos, fundamentalmente. Esta es, digamos, prácticamente la esencia de esta charla. Prácticamente podríamos resumir toda esta charla en esto. La gente no compra lo que hacemos, sino la gente compra por qué lo hacemos. Esto es muy importante. Los invito, queridos amigos Master, a que hagan el siguiente ejercicio dentro de sus empresas con sus colaboradores y empleados. Conformen un equipo de 5 personas, como viene aquí en la imagen, ejecutivos de un corporativo óptico, óptica, clínica, oftalmológica, en mi caso, ¿verdad? Sí, obviamente empresarios de diferentes áreas, como lo son ustedes, dentro del área del audio, del video, la cinematografía, como lo vimos, la animación, desde luego, o sea, la fotografía, ¿verdad? Y la producción de programas de televisión, telenovelas, y por supuesto, ¿verdad? Con mi amigo Emilio Pineda, ¿verdad? La creación, obviamente, ¿verdad? De contenido audiovisual en su canal Comunicando, a quien le envío un cordial saludo también, ¿verdad? Vamos a poner en este ejercicio el nombre de la empresa, por qué hacemos lo que hacemos. Recuerden que por qué es primero, no el qué, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Esto nos va a hacer, por supuesto, diferentes a los demás. Ahora, ¿cómo me voy a promover yo como persona? Estamos hablando de cómo promover una empresa de un producto o un servicio, pero ¿cómo me promuevo yo? Recuerden que también nosotros obviamente estamos en una negociación constante con nuestro público como personas. Obviamente el famoso branding personal. Debemos de tener mucho cuidado con el ego. El ego es muy importante para el ser humano, por algo está ahí y nos protege, por supuesto, pero en algunas ocasiones cuando metemos el ego, que es el qué, en el caso del círculo de oro, podemos obviamente no dar una impresión correcta, desde luego, a las personas que nos rodean. Cuando te preguntan en una reunión, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Bueno, es el que por afuera, que no debe ser, bueno, soy licenciado en optometría, mi esposa es optometrista o soy médico oftalmólogo, ¿no? Bueno, es decir, el ego al frente. Desde ahí empezamos mal porque estoy poniendo el qué afuera en la parte externa del círculo. Sí. Sin embargo, si lo invertimos en el círculo de Simon Sinek, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, cuando me preguntan, oye, ¿qué es lo que haces? En vez de decir, pues, ¿sabes qué? En vez de decir soy oftalmólogo, ¿sabes cuándo pasa esto? Mi pasión es esta y finalmente soy médico oftalmólogo, lo hago así. Les voy a poner el siguiente ejemplo. En mi área personal, alguien me pregunta en alguna reunión, una fiesta, unos 15 años o cualquier lugar donde obviamente me presentan, digamos, como un profesional. Hola, ¿qué te dedicas? Bueno, yo respondo. En vez de decir soy médico oftalmólogo, podemos responder así. Respuesta. ¿Has notado cómo muchos niños en las escuelas tienen problemas de aprendizaje y lectoescritura debido a alteraciones en su función visual? Mi pasión es cambiar las vidas de esos niños estableciendo una corrección óptica temprana, así como programas de terapia visual, además de sensibilizar a los padres de familia y a los maestros de este gran problema. Y al final, ¿qué soy? Soy médico oftalmólogo pediátrico. Es decir, estoy invirtiendo completamente los círculos del círculo de oro de Simon Sinek, incidiendo obviamente en las emociones de la persona que me está preguntando. Los invito a que hagamos este otro ejercicio también. Anota de manera personal, ¿verdad? ¿Cómo te presentarías en una reunión al ser interrogado sobre tu profesión? Les recomiendo, obviamente, que utilicemos el círculo de oro de Simon Sinek. No digas qué eres, di por qué eres eso primero. Y hasta el final, di qué es lo que eres. Te va a ir mucho mejor, por supuesto. De esta manera va a mejorar nuestra influencia. También es importante hablar de la velocidad con la cual generamos confianza, que va a ser otro tema que vamos a hablar en la siguiente conferencia, además de hablar un poquito de productividad, hablando del pensamiento creativo con este libro interesantísimo, donde hablaremos también de credibilidad, integridad, intención, capacidad y resultados. Estimados amigos Mastermind, pues les agradezco mucho que hayan estado estos minutos con esta conferencia, con un servidor, y por supuesto los invito a que continúen con nosotros en estas pláticas de Planeta Mastermind y que sigamos adelante. Mucho éxito para todos, que la pasen bien, muy buenos días. Hasta luego.